¿Por qué millones de personas ven extraños desconocidos convivir 24 horas? ¿Qué tiene Gran Hermano que lo hace tan rentable y exitoso? Puede parecer un simple programa, pero es una máquina de éxito de marketing. Desde su estreno se puede vender entretenimiento, emoción, polémica, haciendo de manera estratégica un buen branding. Prepárate, porque en este video vamos a ver cómo Gran Hermano se hizo tan exitoso a nivel global, cómo se adaptó a distintos países y cómo hacen que sus participantes pasen de personas normales a influencers. ¿Qué es Gran Hermano? Bueno, para que se pregunta, ¿qué carajos es Gran Hermano? Cosa que dudo mucho porque es muy conocido. Gran Hermano es un reality show en donde hay muchas personas que conviven aisladas del mundo, o sea, sin internet, sin el celular, sin nada. Pero te preguntarás, ¿cuándo empieza todo esto? Bueno, todo empieza en 1999 en Países Bajos. Y después de su éxito en su país, se empezó a hacer por todo el mundo. Ahora hablemos de su formato. La historia de Gran Hermano es simple. Personas conviviendo las 24 horas y esto se puede adaptar muy fácil a distintos contextos y culturas. Dependiendo de la cultura de cada país, se va adaptando según las necesidades. Por ejemplo, algunos adaptan para que haya más romance, otros para que haya más humor. Esto hace que en cada parte del mundo tenga su propia esencia. Es una jugada maestra, porque vos pensás que si un país prefiere el humor, lo que hace es agarrar ese humor y editarlo para que así, si prefiere drama, lo edita para que haya drama. Pues música y así. Porque si seamos honestos, a veces todo está bien editado. Se pone cierta tensión, se pone cierta musiquita, se genera tal situación. Todo está diseñado, desde los castings hasta la casa, hasta el orden en el que aparecen los participantes, la música, la edición, todo. Ya Gran Hermano es una marca. Tiene su propia identidad y fácil de reconocer. Incluso para mí, que yo nunca vi ningún Gran Hermano, la marca tiene todo diseñado. Desde el ojo, Gran Hermano genera una conexión emocional con los participantes, donde para algunos puede ser como una realidad de sentirse identificados con alguno de los, mientras que para otros puede ser algo entretenimiento, humor, y no es un producto frío así que parezca tan calculado. Pero como dije antes, Gran Hermano vende y por todos sus ángulos. Dentro de la casa, todo objeto puede ser un sponsor, desde las marcas que usan para el shampoo hasta los videos. Por ejemplo, la prueba de los autos, un auto ya con claro sponsor, o ropa prestada por las marcas, o simplemente un ángulo medio sospechoso. Y no es solo las marcas, también están los derechos de transmisión, que es las cadenas compran el formato y lo negocian y lo adaptan. Se negocian también los sponsors para cada temporada. Esto le genera más visibilidad y más conexión con el público, a veces haciéndolo de forma indirecta. Y como sabemos, Gran Hermano tiene rating asegurado. Inclusive hace merchandising del programa. Pero Gran Hermano no solo se adapta a la televisión, también se adapta a las redes sociales. Cada hora o cada día se generan más clips virales, memes, frases y así, hasta momentos que generan conexión emocional con el público. Y para gente como yo que no ve Gran Hermano, TikTok, Twitter o X, Instagram se convirtieron en un lugar donde es la segunda casa y ves todo. Los participantes que se van de la casa también quedan como influencers a veces y su comunidad crece un montón y generan a veces canjes, campañas. Y hay que agregar que el programa también añade como una interacción con el público, con las votaciones, encuestas, contenido en redes sociales y con los hashtags, bueno, el hashtag fuera abril. Gran Hermano se supo adaptar perfectamente a lo que es las redes sociales. El público ve, vota y define el programa, genera contenido, se encariñan o odian a participantes y pasaron de ser extraños en la vida a ser la conexión de millones de personas. Si fuiste participante de Gran Hermano, volver a la vida normal, digamos, no significa anonimato nunca más. Muchos participantes aprovechan esa fama que ganaron y se hacen influencers o generan algún tipo de contenido. Pero no todo es un juego limpio, digamos. Las controversias también se capitalizan. ¿Quién fue el villano dentro de la casa? ¿Quién fue el héroe? Y como siempre, las marcas no buscan perfección, buscan relevancia. Y nada más genera alcance que el debate, si no mira en Twitter. Creo que lo más loco es que Gran Hermano genera celebridades express, digamos, pero también genera una economía. Como vimos, Gran Hermano no es un reality, es un producto de marketing perfecto. Y lo más sorprendente es que por más que entendamos todo esto, la gente lo sigue mirando. Si te gustó, déjame tu like, suscríbete y comentame qué te parece Gran Hermano, si hay otro contenido que te gustaría que haga. Y si me vas a decir, te hago esta pregunta. ¿Vos qué hubieras hecho para ganar?